Vamos a orar, vamos a iniciar este tema con la ayuda del Eterno. Hoy vamos a concluir y que sea de bendición para todos nosotros. Amén. Abacados, Yahshua HaMashiach, te damos toda rabá en esta hora de Shabbat, en esta tarde, Padre. Antes de que caiga el sol, queremos escudriñar tu palabra. Ayúdanos, por favor, a entenderla, a comprenderla. Ministranos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Seas tú quien nos hables, Padre mío. Ministranos, por favor. Haznos entender, Padre bendito, en nuestro corazón. Haznos valorar, haznos ser gratos, bendito Yahshua HaMashiach, ante ti, de todo lo que tú has hecho, de todo lo que tú estás haciendo y de todo lo que harás, bendito Yahshua, en nuestras vidas. Te agradecemos, bendito Elohim, porque eres bueno y tu amor es para siempre. En el bendito nombre de Yahshua HaMashiach, ministranos, Padre. Queremos escuchar tu voz. Azuka Fulemunach, Omen, Biomen. Aleluya, amados Ajim. Toda rabá al Eterno. Pues vamos a concluir con este tema, el cual lleva por título, desde un inicio, el plan de redención, la cuenta del Omer y el camino a seguir. Y como les decía desde un principio, no es que las fiestas ya hayan terminado, no, sino que nosotros vamos ahorita en un proceso, en un camino, ¿sí? Perdón que sea un poco repetitivo, pero es necesario que tomen en cuenta esto, que ciertamente estamos en el camino. La cuenta del Omer, ¿qué es la cuenta del Omer? La cuenta del Omer es una medida, sí, ahorita lo vamos a ver, es una medida. Pero vamos a ir contando, ahorita, porque como les decía en un inicio, estamos en Shabbat. Ayer, al ocultarse el sol, al iniciar el día de Shabbat, iniciamos el día 21 del Omer. Si tú quieres saber exactamente en cuanto a datos de la Torá, en dónde viene y todo ello, hay un tema en este canal que se llama Shavuot, ¿sí? Ahí se nos explica precisamente lo que es la cuenta del Omer, el conteo, todo lo que ahí ya está ministrado, amén. Ahorita yo estoy dándole otro enfoque, otro sentido en el aspecto de nuestras vidas, amén. Ahí nosotros ahorita vamos a analizar que, como les decía, que cada día nos vamos nosotros acercando al Eterno, cada día, cada día. Hoy concluimos, con este Shabbat, concluimos el tercer Shabbat, concluimos la tercera semana. Ahorita que se oculte el sol, vamos a comenzar una nueva semana, amén. Vamos a dar inicio a la cuarta semana de la cuenta del Omer. Pero voy a retomar solamente algunos datos, como les decía en un principio, amados Ajim. Estamos hablando precisamente del plan de la redención. Y el plan de la redención consiste en que el eterno Yahshua dio su vida por ti y por mí, que Él nos rescató. Él nos rescató. Y como les decía, amados Ajim, ayer yo les di precisamente el dato de los 4 reinos, que es la creación del Eterno. En otro tema vamos a verlo ya más a fondo. Ahorita solamente quiero que tengan presente esos 4 reinos que les di en cuanto a la creación del Eterno. Lo voy a repetir a manera de resumen. En el primer reino están los minerales y los metales. En el segundo reino está el reino vegetal. En el tercer reino es el reino animal. Y en el cuarto reino es el ser humano. ¿Sí? Esto ya lo vimos en la clase anterior. Ahorita lo doy así resumido, amados Ajim, pero ustedes pueden ir viéndolo en la clase anterior. En el primer reino les decía, ¿sí? En el primer reino, que son minerales y metales, pues como bien sabemos se encuentran todos los derivados con lo que hoy el hombre convive. Hablemos de la tabla periódica, ¿sí? En donde se encuentran los metales, los minerales, con los que hoy nosotros convivimos, ¿sí? Con los que nosotros más que nada nos asociamos. ¿Por qué? Porque pues cuando vamos al médico, ¿qué se nos receta? Se nos receta zinc, se nos receta calcio, se nos receta, etcétera, ¿me entienden? Entonces, pero esa es la base no solamente de nosotros, sino también de todo ser vivo, porque de ahí también se alimentan las plantas, los animales y todos nosotros. Las hierbas contienen calcio, contienen zinc, amén. Entonces, pero cada reino se le fue dando una cualidad. El segundo reino son los vegetales, todo lo que son árboles, hierbas, plantas, arbustos, todo el reino vegetal. Y el tercer reino, que es el reino animal, todo lo que son animales acuáticos, volátiles, terrestres, todo tipo de animales. Y el cuarto reino, que es el ser humano, que somos nosotros. Entonces, el plan de redención está basado precisamente en nosotros. Vean qué tan hermoso es el Eterno y tan compacioso, porque el Eterno se fijó en su creación. Nosotros como seres humanos, como semejantes a imagen del Eterno, tenemos la capacidad de comunicarnos con el Padre Eterno, ¿sí? Cosa que los animalitos no lo tienen.
Entonces, en un inicio el Eterno ciertamente, como lo vimos ayer en Levítico 17:11, que el Eterno ciertamente permitió el sacrificio de animales, ¿sí? Cuando el hombre pecó, ¿sí? El Eterno, a través del sacrificio de animales, en el caso de lo que son el corderito, vamos a especificar precisamente a lo que es. Vamos para allá, Levítico 17:11. Lo vimos ayer, pero hoy quiero resumir para que retomemos el tema que sigue. Levítico 17:11. Yo le doy lectura. Dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Sí? O sea que en la sangre está precisamente lo que es la expiación, la redención de vuestras almas. ¿Sí? Y ayer les comentaba, amados Sahim, que todos los sacrificios que el Eterno demandó anteriormente, ¿sí? El Eterno demandó sacrificios de animalitos, sí, ofrendas de lo que son ofrendas vegetales, claro que sí. El Eterno demandó todo eso, ¿sí? Y esto también ya está en el libro de Levítico. Estamos viendo las parashot, ¿sí? Las parashot. Hoy en la mañana se nos ministró la parashá Emor, que quiere decir habla o diles, ¿sí? Pero al inicio del libro de Levítico, en el capítulo 1, ahí el Eterno nos describe los tipos de ofrendas. Yo solamente se las voy a dictar. El número 1 es Olá. Ofrenda número 1, que es Olá, ascensión. Olá quiere decir ascensión. Es una de las ofrendas. Número 2, Minjá, que quiere decir oblación. Minjá, oblación. Número 1, Olá, ascensión. Número 2, Minjá, oblación. Número 3, Hatat, por el pecado. Hatat, por el pecado. Número 4, Asham. Asham, que quiere decir por la culpa. Asham, por la culpa. Número 5, Miluim, que quiere decir consagración. Miluim, consagración. Número 6, Shelamim, que quiere decir paz. Ofrenda de Shelamim, paz. Vuelvo a repetir. Número 1, Olá, ascensión. Número 2, Minjá, oblación. Número 3, Hatat, por el pecado. Número 4, Asham, por la culpa. Número 5, Miluim, por consagración. Número 6, Shelamim, por la paz. Y hay una séptima que no es muy vista, pero es muy importante. Es la ofrenda de Todá, que quiere decir gratitud, de dar gracias. La ofrenda de Todá, gracias. Estas ofrendas ustedes las encuentran en el libro de Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, ahí precisamente vienen todas estas ofrendas, amén. Ahí viene la ofrenda de ascensión, de oblación, por el pecado, por la culpa, por consagración, ofrenda de paz y la ofrenda de gratitud, ¿sí? En el caso de las ofrendas de Olá y Minjá, regularmente son ofrendas vegetales, ¿sí? Es decir, ahí el Eterno pide harina, pide lo que es pide, por ejemplo, vamos para allá, voy aquí a Levítico. Nada más voy a dar como un tipo resumen, Levítico. Por ejemplo, en el Levítico 2, Levítico capítulo 2, en el verso 7, dice: si su ofrenda fuere cocida, dice, en cazuela, se hará de flor de harina con aceite, ¿sí? Y traerás a Yahweh la ofrenda que se hará de estas cosas, y las presentarás al Cohen, el cual la llevará al altar. ¿Sí? Y ahí viene precisamente, y dice ahí en el 9, y tomará el Cohen de aquella ofrenda lo que sea para su memoria, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. ¿Sí? Entonces, ahí vienen precisamente, ahí todo lo que son el capítulo 1, el capítulo 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y hasta el capítulo 6,
vienen este tipo de ofrendas, todas las ofrendas que ahorita les mencioné. Ahí vienen descritas, ya paso de detalle, todas las ofrendas. ¿Y por qué esto, amados Sahim? Porque aunque estas ofrendas el Eterno las demandó, y sí, parte de ellas se seguirán celebrando en el milenio, algunas ya no, algunas ya no se siguen. De hecho, ya todo lo que son sacrificios y todo eso ya no, por el momento, sacrificios por el pecado y todo eso, el Eterno ya lo abolió. ¿Por qué? Porque Yahshua es el único sacrificio, único y perfecto. ¿Amén? Él es el sacrificio único y perfecto. Pero les vuelvo a repetir, todo eso era un ensayo a través de los tiempos, era un ensayo. Pero llegó un punto en que eso no bastaba. ¿Por qué? Porque eran sacrificio de animales, sí. Eran sacrificio de ofrendas vegetales, sí. Pero ¿quién fue el que pecó? ¿Fue un animal el que pecó? No. ¿Quién fue? Un ser humano, ¿cierto? Fue Adán el que pecó. ¿Amén? Fuimos nosotros los que pecamos. Fuimos cada uno de nosotros los que pecamos. Entonces, no bastaba esas ofrendas, sino el Eterno demandaba algo más allá. Y vamos precisamente al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, 5 al 7. Dice, Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ayer lo vimos, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado. Vean lo que dice, expiación por el pecado no quisiste, ¿sí? Que nos quede muy claro eso, que lo que se está refiriendo aquí el autor de Hebreos es que está diciendo que sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, ¿amén? Está especificando una ofrenda como tal, por el pecado. No está diciendo de consagración, de paz y de toda rabá, porque esos sacrificios van a seguir. Aquí está especificando que es por el pecado. Dice, no quisiste ni te agradaron. Dice, las cuales cosas se ofrecen según la Torá. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Mashiach Yahshua, hecha una vez y para siempre. Entonces está claro que Yahshua, Elohim mismo, vino a hacer sacrificio por nosotros. Amén. Está claro, aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que él mismo se hizo hombre para redimirnos a nosotros. Vamos ahí adelante a aquí atrásito a Hebreos 8. Hebreos 8. En el capítulo 5. Yo voy a darle lectura del 5 al 12. Hebreos 8, 5 al 12. Vean lo que dice. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el Mishkan, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, se está refiriendo a Mashiach, dice, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Adón, dice Yahweh, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Adón. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Adón. Pondré mis leyes, mi Torá, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno
ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, ¿en qué radica este pacto? No se refiere a la ley como se malinterpreta en el mundo cristiano, que dicen la ley ya no, la ley ya pasó, ¿sí? El antiguo pacto, como dicen, ellos mismos lo dicen, el antiguo pacto ya pasó. Y es verdad, el antiguo pacto ya pasó. Pero ¿a qué se refiere con que el antiguo pacto ya pasó? No se refiere a Shabbat, no se refiere a las fiestas, no se refiere a que ya no tengamos que llevar la dieta kosher, que ya no tenemos que guardar Shabbat. No, no se refiere a eso, porque eso no es el pacto. Ese no fue el pacto que hizo Yahweh. El pacto que hizo Yahweh fue cuando los tomó de Egipto, ¿sí? Y dice que los sacó y les dio una ordenanza que tomaran el cordero y que a través de la sangre de ese cordero, ¿sí? Se iban a librar a través de la sangre. Entonces, como ya lo vimos, el pacto recae en la sangre, como ya lo vimos también en Levítico 17:11. El pacto al que se refiere es a la sangre, porque todo pacto es a través con sangre, ¿sí? Con sangre, el Eterno. Pero les vuelvo a repetir, el Eterno en un principio, cuando dice quítalo primero para establecer esto último, se refiere precisamente al servicio que se llevaba, ¿sí? Por el pecado, que cuando una persona pecaba llevaba un animalito, ¿sí? Pecó, llevaba un corderito ante el sumo Cohen y ponía la persona que pecó sobre, y también lo vimos ahora en Yom Kippur, cuando llevaba todo el pueblo a través del chivo expiatorio. Todos ponían la mano ahí, y ahí recaía sobre ese chivito, el que era para Azazel, ahí recaía todo el pecado del pueblo, ¿sí? Pero de lo que nos está hablando la carta de Hebreos aquí es de que Mashiach mismo, de que el Eterno mismo, no le agradaban esos sacrificios. ¿Por qué? Porque dice que todavía estaban bajo conciencia del hombre. Pecaban, iban por un animalito y no había como tal una sanidad, sino solamente anteriormente era como un antídoto, por así decirlo, una anestesia en su momento. Nos lastimamos, nos caímos, ok, tienes una anestesia. Pero una vez que vino Yahshua HaMashiach, eso se acabó. ¿Por qué? Porque dice que su sangre nos limpia para siempre. Ya, es el único sacrificio, único y perfecto. Ya no hay otro sacrificio más perfecto. Es el único perfecto. Él se hizo hombre como nosotros, ¿sí? Para pagar nuestras culpas, para pagar nuestros pecados. Ese es el plan de redención. Ese es el nuevo pacto que Yahweh hizo. Por eso aquí lo dice, haré nuevo pacto con ellos. Dice en el 9, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Adón. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y esto es profético, esto es lo que el Eterno hizo. Dice en el 12, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es por eso, amado tú que eres nuevecito, hermano, tienes que entender esto, que ya una vez cuando nosotros conocemos a Yahshua, al Eterno, ya, el Eterno ya no se acuerda de tus pecados, ya no se acuerda de tus iniquidades, ya, Él borró todo. Ahora, ¿qué nos toca? Ahora nos toca consagrarnos, ahora nos toca vivir para Yahweh, vivir en santidad, dejar todo pecado, todo lo que en Egipto aprendimos. Y precisamente, como les decía, para esto es la cuenta del Homer, para santificarnos, para purificarnos, ¿sí? El Eterno nos va limpiando, cada día que vamos contando nos va limpiando. Vamos a Hebreos, adelantito, Hebreos 9, ahí en Hebreos 9, vean lo que dice Hebreos 9, 8, yo le doy lectura del 8 al 15. Hebreos 9, 8 al 15. Dice, dando el Ruach HaKodesh a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar Kadosh Kadoshim, entre tanto que en la primera parte del Mishkan estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este sidur, ya que consiste solo en comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne,
impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Está hablando hasta que venga Mashiach. Pero estando ya presente Mashiach, ¿sumo qué? Sumo Cohen de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto Meshkan, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia, ¿qué? Sangre. Entró una vez para siempre en el lugar Kadosh Kadoshim, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaba para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Mashiach, el cual mediante el Ruach, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. ¿Se dan cuenta, amados Ajim? Si los animalitos, la sangre de los animalitos hubiera sido perfecta, pues, ¿qué caso tendría que venir a Mashiach? No habría ningún caso. Pero por cuanto no era perfecta, ¿sí? El Eterno en un momento la estableció, pero tenía que venir Él mismo, porque Él mismo nos iba a redimir, porque como ya lo vimos en las ofrendas, y como ya lo vimos en el pecado de Adán y Eva, no pecó una planta, no pecó un animal. ¿Quién pecó? Un ser humano. Nosotros pecamos, nosotros transgredimos la Torah, fuimos nosotros. Entonces, por eso es que tenía que venir Yahshua, ¿sí? En forma humana, aunque Él no es humano, pero Él tenía que venir en forma humana. En otra escritura, si no me recuerdo, en la ley de los esclavos, dice que tenía que haber un pariente cercano para que rescatara a aquel hebreo que se había hecho esclavo, ¿sí? Y el pariente más cercano que nosotros tenemos, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, ¿quién era? Yahshua. Yahshua. No era un animalito, no era una planta, no, era Yahshua. Yahshua es el pariente más cercano, Yahshua es el que nos compró, Yahshua es el que nos limpió, ¿sí? Yahshua es el que nos purificó. Entonces, Él en su primera venida aquí a la tierra, Él vino como sumo Cohen, ¿sí? Vino como sumo Cohen, y ya lo vimos en Ezequiel 16, amén, ayer lo vimos, cómo es que el Eterno dice que nos limpió, nos purificó, ¿sí? Y nos vistió, ¿sí? Nos vistió, así como vistió a Adán en Génesis 3, así como a él lo vistió, le quitó lo que es las hojas que él había tomado, dice que se ocultó su desnudez él mismo, y lo habíamos relacionado que esas hojas que Adán tomó es lo que las religiones hoy en día, todas las religiones que hoy en día existen, ¿sí? Toman hojas para cubrir su desnudez, no toman lo que es la verdadera vestimenta, solamente toman una vestimenta corporal. Pero cuando el Eterno sople sobre esos líderes religiosos que toman la Biblia, pero no la entienden, solamente la toman para sus intereses, toman para sacar provecho de ella, toman para hacer su propia religión, su propia secta y su propia denominación, ¿sí? Bajo una falsa promesa, bajo una mala interpretación. Porque quiero que sepan, muchos líderes sí conocen y saben que el verdadero nombre es Yahshua. Sí saben que el Eterno no ha abolido las fiestas. Ellos saben que hay que guardar Shabbat. Ellos lo saben, pero no lo quieren enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo quieren enseñar? No quieren enseñar la verdad. Muchos saben la verdad, pero no la quieren enseñar. Y sobre ellos, el Eterno les va a demandar fuertemente. Cuando el Eterno, el Ruach HaKodesh de ellos, cuando el Eterno sople sobre ellos y vean su desnudez, va a ser demasiado tarde. Porque ahorita es el tiempo, amado Aj, ahorita es el tiempo de que nosotros nos dejemos vestir por el Eterno. Ahorita es tiempo de que el Eterno nos limpie, nos purifique, ¿sí? De que nosotros tomemos la sangre, el sacrificio de Yahshua, ¿sí? Que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, dejemos nuestras inmundicias. Ahorita es el tiempo. Dice en Isaías, ¿no? Buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, ¿cierto? Llamadle entre tanto que Él está. ¿Por qué? Porque todo lleva un tiempo. Va a haber un tiempo en el cual el Eterno dice, me llamarás y no oiré. Extenderás tu mano y no la tomaré. ¿Sí? Va a llegar un punto, va a llegar un tiempo, amados Ajim, en que eso se va a terminar.
va a llegar un tiempo en el cual el Eterno ya no va a hacer caso. Ahorita el Eterno nos está llamando. Ven, ven pueblo mío, ven, arrepiéntete de tus pecados, ven, límpiate, hay una oportunidad, ven, sálvate, ven. Ahorita el Eterno nos está llamando. Pero si decimos, no, 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 hoy yo, como aquella persona que se le dijo, ven, sígueme, ¿sí recuerdan? Se acaba de morir mi padre, ven, sígueme. Acabo de recibir una herencia, ven, sígueme. Es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Entonces, amados Sahim, que nosotros atendamos a ese llamado. ¿Amén? Que tú y yo, todos aquí, atendamos a ese llamado. Ven, obedece. Y que no seamos nosotros necios, sino que obedezcamos al Padre Eterno. Amén. Que obedezcamos al Abacadosh. Muy bien, amados, a quien quería precisamente recalcar esta situación. ¿Por qué? Porque sí quiero que quede muy presente en nosotros, como creyentes, como Meshachim, en Yahshua. Ahora, ¿dónde viene la cuenta del Homer? ¿Qué es esto? Vamos a Deuteronomio 16:9, pasando precisamente a este punto, para concluir. Deuteronomio 16:9. Muchos ya se lo saben, pero yo sé que algunos no. Vamos a Deuteronomio 16:9. Dice, 7 semanas contarás. Vamos en la tercera semana, recuerden, 7 semanas contarás. Dice, desde que comenzares a meter la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas, ¿sí? Recuerdan que comenzamos a contar cuando se cortó la gavilla y cuando se ofreció la gavilla, ¿amén? Entonces, estamos contando desde ese momento. Y harás fiesta solemne de las semanas, dice el 10, a Yahweh tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres según Yahweh tu Elohim te hubiere bendecido, ¿sí? Y te alegrarás delante de Yahweh tu hijo, dice tu Elohim, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita entre tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Yahweh tu Elohim hubiere escogido para poner allí su nombre, ¿sí? Y todo nos recuerda porque dice, y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos, ¿sí? Entonces, por eso les decía, ¿qué es la cuenta del Homer o qué es esto? ¿Por qué nosotros estamos contando? ¿Sí? La cuenta del Homer, amados Sahim, es precisamente llevar el control del tiempo, ¿sí? Llevar el control del tiempo. Llevar el control del tiempo, les decía en aquel entonces, vivir el presente, no olvidándonos del pasado y pensando en el futuro. Me refiero en el sentido de lo que nos está ordenando el Eterno. Vas a contar, pero dice, acuérdate que fuiste siervo en Egipto, que no se te olvide, ¿sí? Que no se te olvide que ahí en Egipto sufrías, que no se te olvide que en Egipto padecías, que no se te olvide que en Egipto llorabas, gemías. ¿Por qué? Porque ahí te afligían, ¿sí? Y eso, ¿sí? ¿Por qué el Eterno ordena eso? Para que no seamos ingratos. Por eso estaba la ofrenda de Todá, de agradecimiento. Que no se nos olvide, sino que seamos gratos. Que no seamos ingratos con aquel que nos rescató. Que no seamos ingratos con Yahshua, con el Eterno, ¿sí? Y esto al mismo tiempo nos va a llevar, dice, para cuando el Eterno te introduzca en la tierra que juró a tus padres. Está hablando en futuro. Cuando nosotros lleguemos a Sucot, precisamente, cuando nosotros lleguemos a la tierra prometida, que no se nos olvide, sino que lo tengamos siempre presente. Pero entonces aquí está precisamente lo que es la cuenta del Homer. Y Homer es una medida específica. Hay unos que, bueno, se ha dicho que precisamente son como 4 kilos más o menos en nuestro sistema de medida. Es una medida precisamente que se tomaba en ese entonces de la cebada, ¿sí? Homer es una medida solamente, una medida, le digo más o menos un aproximado de 4 kilos. Pero en otro aspecto, les vuelvo a repetir, es precisamente la cuenta del Homer, es partir de un punto hacia otro punto, ¿sí? El Eterno nos dice, de aquí vas a contar hasta acá, ¿sí? Hasta acá vas a llegar. Entonces,
Vamos precisamente a Éxodo capítulo 12. Éxodo 12. Éxodo 12, voy a darle lectura del 24 al 27. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis, ¿se dan cuenta? Y cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, está hablando a futuro, como prometió, guardaréis este sidur. Y cuando os dijere vuestros hijos, ¿qué es este sidur vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de Pesaj de Yahweh, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dice, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Yahweh había mandado a Moshe y Aarón. Está hablando precisamente de lo que es el Cordero. Entonces, amados Ajim, nosotros cuando estemos aún con Yahshua, estaremos recordando esto. Estaremos recordando de dónde nos trajo el Eterno, lo que hace un momento cantábamos, ¿sí? De dónde estábamos y hacia dónde vamos, ¿sí? El Eterno nos va a llevar ¿hacia dónde? Hacia la Nueva Jerusalén, hacia Israel, amén, porque allá es nuestra tierra. Ahorita estamos aquí, pero en su momento estaremos con Yahshua y recordaremos. Y es bonito porque vamos a decirle a nuestros hijos, y hoy en día lo vivimos, ¿no? Porque, pues, Baruch Hashem, nuestros hijos nos preguntan, ¿y por qué esto? O sea, inconscientemente ellos nos preguntan, ¿no? ¿Por qué vamos a guardar esta fiesta? ¿O por qué estamos, no sé, con la cebada? ¿Por qué estamos con el trigo? ¿Por qué estamos adorando así? Ellos nos preguntan. Y Baruch Hashem, porque eso es profético. El Eterno lo hace cumplir en cada generación. Por eso les dije, en cada generación. Cada generación tiene que vivir esto. Hoy nos tocó a nosotros vivir. Nuestros padres lo vivieron. Ahora nos toca a nosotros. Nuestros hijos lo vivirán. Y los hijos de nuestros hijos seguirán. Amén. Y todos cuando estemos con Yahshua, seguiremos con esto. Y esa es una bendición muy hermosa. Ahora, amados Ajim, la cuenta del Omer, ahorita nosotros que estamos contando, esta cuenta del Omer tiene una dimensión más allá. ¿Sí? Más allá de contar días. El Eterno nos pide algo más allá. Que no solamente contemos días, sino que contemos, ¿qué? Años. Años. Esto va relacionado, vamos a Levítico 25. Levítico 25. Sí, imagínate, a lo mejor decías, bueno, yo sé que para muchos no, es una bendición ir contando, ¿no? Pero decir, a lo mejor algunos han de decir, ay, contar un día, 2 días. Si se les hace pesado contar, ahora imagínense, contar años es algo más extremo, porque vean, aquí dice en Levítico 25:8. Estoy en Éxodo, Levítico 25. ¿Sí lo tienen, Levítico 25? ¿Sí? Verso 8, permítame ahorita, yo le doy lectura, discúlpeme. 25:8. Y contaréis 7 semanas de años. Ya no son días, sino dice, y contaréis 7 semanas de años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser de 40 y ¿qué? 49 años. Entonces harás tocar fuertemente el shofar en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar el shofar por toda vuestra tierra. Y dice, y santificaréis el año 50. El año 50. Y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Imagínense, no solamente el Eterno nos pide contar días, ahora que vas a contar años. O sea que, aparte de que hacemos una tablita en donde vamos día 1 del Omer, día 2 del Omer, día 3 del Omer, ahora el Eterno nos ordena contar años, contarás 7 años. ¿Sí? Y cada 7 años, el año séptimo que es Shabbat, es año sabático. En ese año no se cultivaba, en ese año se dejaba la tierra descansar. Cada 7 años se dejaba descansar. De modo que 7 por 7, 49. 7 años, ¿sí?
7 años eran Shabbat, era reposo para la tierra. Y en el año 50 era jubileo. Todos regresaban a sus posesiones, todos contentos, todos regresaban a su tierra, ¿sí? Entonces todo es profético, amados Ajín, todo esto es profético. Esto tiene que ver precisamente con Yobel. Y es que, amados Ajín, la fiesta de Shavuot, en otro tema, primeramente el Eterno, vamos a ver lo que tiene que ver la menorá con las 7 fiestas anuales, porque si se dan cuenta, son 7 bracitos, tiene la menorá. Bueno, en sí son 6, 3 de un lado y 3 del otro, y hay uno principal, ¿sí? Hay un tronco principal en la menorá, que es precisamente ese tronco principal que está en medio, ¿sí? Como bien sabemos, en todos los árboles, el tronco principal alimenta ¿qué? Las ramas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, quiero enfocar, si me enfocan la menorá, por favor, voy a enfocar aquí a la menorá, solamente una breve explicación, no es el tema, lo vamos a ver en otra ocasión con la ayuda del Eterno. No sé si llegue aquí a la menorá, pero vean esta hermosa menorá, Baruch Hashem, si llega o lo vemos en el Shem. ¿Llega? Vean, entonces, Shalom, shalom. La menorá se enciende precisamente de derecha a izquierda, más que estamos de este lado. Pero bueno, aquí en el primer brazo está representado Pesach, Hamatza y Purim. Y ese es el tronco medio que corresponde a Shavuot, ¿sí? Donde se dio la Torá, ¿sí? Y después viene lo que es Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. ¿Amén? Pero este brazo, como bien sabemos, es el que alimenta los demás brazos, ¿cierto? Es el tronco principal del árbol, Shavuot, porque este tronco principal es Mashiach. Este tronco principal es Yahshua. ¿Amén? Y Yahshua es el que da vida a todo lo demás. ¿Amén? Toda rabá. Entonces, ese es el brazo principal. En otro tema con la ayuda de Eterno vamos a ver lo que tiene que ver las fiestas con la menorá. Pero a lo que voy es esto, amados Sahim, que Shavuot es muy importante. Todos y cada uno de nosotros debemos de estar conscientes que la cuenta del Omer nos va a llevar a Shavuot, nos va a llevar al tronco principal, ¿sí? A la raíz principal de todo, ¿sí? Y aunque pareciera una fiesta solamente de un día, porque sí, Shavuot solamente es un día, pero no por eso es la más importante, no, claro, sino que ciertamente Shavuot es el mismo Yahshua, ¿sí? Es mismo Elohim donde hizo juramento con su pueblo, donde el Eterno dice que juramentó a Israel. Amén. Entonces, ¿qué es esto, amados Sahim? ¿Qué es lo que estamos ahorita viendo? Vamos a lo que es Juan 14. Juan 14. Vamos al libro de Juan 14. Juan 14:6. ¿Qué es la cuenta del Omer? La cuenta del Omer es Yahshua. Vean aquí en Juan 14:6 dice, Yahshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocieras. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Se dan cuenta? Él es, no son 2 dioses, no son 3 dioses. Yahshua es Elohim, Yahweh es uno solo. Ayer lo dijimos, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. ¿Sí? Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿Sí? Él se hizo hombre como nosotros, ¿sí? Pero Él no es hombre, Él se hizo hombre, a semejanza. Pero Él dio su vida por ti y por mí. Entonces, Él es el camino, por eso dice, yo soy el camino, ¿sí? Yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿sí? 3 palabras importantísimas. Por eso el tema dice, el plan de redención, la cuenta del Omer y el camino a seguir, ¿sí? ¿Por qué? Les decía en aquella ocasión, amados Sahim, de que ciertamente Yahshua, ¿sí? Nos está esperando, ¿sí? Él nos está esperando. Te está esperando, me está esperando, ¿sí? Porque Él nos quiere bendecir. Él nos quiere usar, ¿sí? Porque el camino no termina ahí. El camino no terminaba en el monte Sinaí,
sino que el camino ¿qué? Continuaba. El camino continuaba. Entonces, y lógico, lo que iba a continuar después de Shavuot, ¿sí? El Eterno sabía que era algo más complicado. ¿En qué sentido? En que ciertamente ya iban del monte Sinaí, iban a ir hacia la tierra prometida. Lamentablemente, pues ya como hemos visto, pecaron con el becerro de oro, hubo una desgracia muy fuerte, ¿sí? Estuvieron divagando en el desierto, ¿sí? Porque el Eterno dice, para probar tu corazón. Fue algo muy triste, pero aún así el Eterno tuvo compasión de nuestros padres. Aún así el Eterno estuvo con ellos, no los abandonó, no los dejó, sino que estuvo con ellos. Amén. Ahora vamos a Lucas. Lucas 19. En el libro de Lucas, capítulo 19. En el verso Lucas 19, 44. Y Lucas 19, 44. A ver, déjeme ver. Perdón, esa cita no era, discúlpenme. Déjenme ver, ahorita se las doy la cita correcta. Permítame tanto. No, discúlpenme. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Aleluya, bendito eres Abacados. Aquí en Primera de Timoteo, en el verso 2. Y vamos a leer el verso 4. Esto lo vimos en un principio. Primera de Timoteo 2, verso 4. ¿Sí? Dice, analizamos esta cita en ese entonces. Dice, Primera de Timoteo 2, 4. El cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en ese entonces yo les decía que aquí precisamente está especificado lo que es Pesach, lo que es la cuenta del Omer y lo que es Shavuot. ¿Por qué? En ese entonces desglosamos este verso y quedó de esta manera. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Sacrificio de Yahshua. Amén. Sacrificio de Yahshua. Luego dice, y vengan. Cuando dice y vengan, quiere decir, hagan el conteo. Cuenten 1, 2, 3, 4, hasta llegar, ¿hasta qué? Al conocimiento de la verdad, hasta llegar a Shavuot, donde se nos dio la bendita Torah, donde el Eterno dijo su palabra, su verdad. Ahora, el conteo del Omer precisamente en eso consiste, en que nosotros lleguemos a Shavuot, lleguemos al día 49, el último Shabbat, que es el día 49, para que el día 50, ¿sí? Estemos con Yahshua, estemos presentando el nuevo grano. ¿Cuál es el nuevo grano que se presenta? El trigo, ¿sí? Ya no es cebada, ahora es trigo, ¿sí? Ahora es la gavilla de trigo. Amén. Entonces, amados Sahim, lo que nos pide Yahshua es algo muy importante. Es una palabra muy importante. Y vamos precisamente ahora sí a Juan 15. Busquen Juan capítulo 15. En el verso, Juan 15, en el verso 5. ¿Sí? Pero voy a leer desde el verso 1, ¿lo tiene? ¿Sí? Vean, dice aquí, Juan 15, 1, lo voy a leer desde el 1. Yo soy la vid verdadera, y mi padre, mi Abba, es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios, por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así también vosotros, si no permanecéis en mí,
yo, dice, en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieses en mí, y mis palabras permaneciesen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. En esto he glorificado mi Abba, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis talmidim, mis discípulos. A ver, ¿le dan lectura al 7 nada más? Amén. ¿Se dan cuenta, amados Ajim? El punto que el Eterno nos pide es permanecer. Persevera. Perseveremos, permanezcamos. ¿Por qué? Porque ciertamente, amados Ajim, si nosotros dejamos la Torah, si nosotros abandonamos el camino, si durante este proceso que nosotros llevamos, nadie dijo que era fácil, claro que no, no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿sí? Tampoco es imposible guardarse en santidad. Todos vamos en un proceso de perfección, todos vamos limpiándonos, todos vamos purificándonos, todos vamos avanzando, ¿sí? Pero eso es lo que quiere Yahshua, que nosotros lo hagamos, que nosotros tengamos esa iniciativa y que nosotros perseveremos. ¿Perseveremos en qué? En el camino, amados Ajim. Perseveremos en Yahshua, en su palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desconectamos de Yahshua, si nosotros dejamos y decimos, hasta aquí yo llegué, mejor me regreso a Egipto. Sí, regrésate sin problema. El detalle es que te vas a secar. El detalle es que vas a perecer. El detalle es que vas a morir. Porque como dice Yahshua, sin mí nada podéis hacer. Y es verdad, sin Yahshua, sin el Eterno, nada somos. Y nada podemos hacer, amados Ajim. Nada, absolutamente nada. Entonces, ¿de qué sirvió el camino que ya llevabas? Si ya, imagínense, íbamos en el 49, llegaste al 49 y ya, ¿quieres regresar otra vez? Ya hemos avanzado. Imagínense todos los que querían regresar en ese entonces de nuestros padres. Ya iban avanzando, cada día iban avanzando. Llegaban a un lugar, estaban 1, 2, 3 días y avanzaban. ¿Sí? Ahorita vamos en el día 21. Y si tú te quieres regresar a Egipto, si quieres decir ya no quiero más Shabbat, ya no quiero más fiestas, ya no quiero más esto, ya no más vestimenta, ya no esto. Mejor me regreso al mundo. Bueno, aquí está la advertencia. ¿Sí? Aquí está la advertencia, porque dice en lo que es, aquí en el 8, voy a leer, dice en el 6, perdón, 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a pasar? Se secará. Y los recogen y los echan ¿en dónde? En el fuego y arden. Pues claro, se marchitan. ¿Sí? Lo vemos, ¿no? Arrancamos una hojita de un árbol, o al menos las hojas que caen en otoño, ¿y qué pasa? Se marchitan. Y ya, son hojarasca. ¿Y para qué la ocupan? Para el fuego. Entonces, no abandones la Torah, amado Aj. No te desanimes. Ánimo, sigue adelante. No te desanimes. No vale la pena regresar a Egipto. No vale la pena nuevamente ser esclavizado. No vale la pena nuevamente ser flagelado. ¿Sí? No vale la pena. No, sino continúa en el camino de Yahshua. Continúa. ¿Por qué? Porque ciertamente cuando lleguemos con Yahshua va a ser algo hermosísimo, algo maravilloso. ¿Amén? Entonces cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, nosotros tenemos que perseverar, seguir, como dice aquí, perseverar. Si nosotros leemos todo esto, la palabra que más resalta es permanecer, permanecer. ¿Amén? Permanecer. Dice aquí en el 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es verdad, amados Ajim. Entonces, a lo que te invito, a lo que todos y cada uno de nosotros, lo que Yahshua nos está diciendo es que permanezcamos en Yahshua. ¿Sí? Ya falta poco,
vamos pronto a llegar, ¿sí? En verdad, amados Sahim, estemos preparados para Shavuot. Hasta aquí yo concluyo con este tema, con la ayuda del Eterno, pues espero que haya sido de bendición para tu vida. Para mí sí ha sido de mucha bendición y yo la verdad, créanme que sigo contando, seguimos la cuenta del Homer. Les vuelvo a repetir, el Eterno ordenó una cuenta ascendente, no descendente. No dice -1, -2, -3, no. Dice 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Es como una escalera, lo vimos esa vez, como una escalera. Vamos avanzando, ¿sí? Que el Eterno nos ayude, amados Sahim. Recuerden, amados Sahim, como está escrito, el Eterno va con nosotros. Amén. Así como fue con el pueblo, ¿sí? Ahorita el Eterno igual va con nosotros. Por eso es que el Eterno nos pide, permanece. No te salgas de redil. Mantente. Guarda la Torah, guarda Shabbat, guarda las fiestas. Cada día, conságrate. Cada día hazlo. Recuerda como cuando te llamé. Recuerda cuando te vi. Lo que le dijo el Eterno al pueblo de Israel, comparado con una mujer. ¿Qué dijo? Recuerda, te vi y te limpié, te purifiqué, lavé tus sangres, ¿sí? Y vi que tu tiempo era tiempo de amores. Y dice, y te vestí y te hice juramento, e hice pacto contigo. Amén. El Eterno hizo pacto con cada uno de nosotros. Eso lo que relató el profeta es lo que cada uno de nosotros, el Eterno hizo con nosotros, con cada uno, ¿sí? Con cada uno. El Eterno en lo personal, el Eterno nos habló, el Eterno te habló. Entonces, amado Aj, no te rindas, sigue adelante, persevera en Yahshua, persevera en Elohim, no abandones la Torah, sino continuemos en el camino. El Eterno va contigo, Yahshua va con nosotros, no nos desesperemos, Él va con nosotros, amén. Así como fue de día en una nube y de noche en una columna de fuego. Vamos a hacer una oración y que sea el Eterno quien nos ayude y nos dé la bendición de poder llegar a Shavuot, amén. Abacados, Yahshua HaMashiach, te damos toda Rabá en esta hora de Shabbat. Estamos, Padre Eterno, a punto de concluirlo. No sin antes, Padre Eterno, queremos reflexionar, entender, analizar, ver, Abacados, lo que estamos viviendo, ver la realidad en la que nos encontramos, ver cuál es nuestra situación actual. Porque solamente tú nos puedes ayudar, Padre, y fuera de ti no vamos a solucionar nada. Al contrario, fuera de ti las cosas van a empeorar, bendito Yahweh. Por favor, Padre, no nos dejes, bendito Yahshua, no nos dejes, Padre, por amor de tu nombre, Abba. Manténnos en tu presencia, manténnos en ti, bendito Yahweh, manténnos en tu palabra, manténnos, bendito Yahshua HaMashiach. Purifícanos, Padre eterno, cada día. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a escudriñar tu palabra. Bendito Yahweh, ciertamente tú diste mandamiento a cada uno de nosotros, tú diste instrucción a cada uno de nosotros, Padre. Cada uno ciertamente va cruzando el desierto, cada uno va por este gran desierto, bendito Yahshua. Pero no vamos solos, porque tú vas con nosotros como poderoso gigante. Tú vas con nosotros, bendito Yahweh, de día y de noche, bendito Yahshua. Tú nos cuidas, tú nos guardas, tú nos proteges, bendito Elohim. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en un hombre, ciertamente pereceremos. Si nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro trabajo, si nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, pereceremos, bendito Yahshua. Nuestra confianza solamente está en ti, bendito Elohim, y solamente en ti, bendito Yahshua, en nadie más. Como dijeron tus discípulos, Adón, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Abacadosh? ¿A quién iremos? Pregúntate, ¿a quién irás? ¿A quién irás? Si solamente en Yahshua hay vida, si solamente en el Eterno hay vida, en nadie más. Yahshua es la vid, nosotros somos los pámpanos, y fuera de él, nada somos. Por lo tanto, arrepintámonos de nuestros pecados. Regresemos, que el Eterno sea quien nos ayude, nos dé fuerza y fortaleza. Él tiene promesas para ti, Él tiene promesas para mí. Lo que el Eterno nos pide es, persevera en mí, permanece en mí. Que el Eterno ciertamente nos va a guardar y nos va a ayudar. Ya lo leímos. Aunque pases por el fuego no te quemarás, y si por las aguas no te anegarán, no te ahogarás. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, amados Sahim. Confiemos en que Yahshua está con nosotros. Él va con nosotros. Y llegaremos a Shavuot gozosos y alegres. Es tiempo
Ayúdanos, Padre eterno, a ordenar lo que tengamos que ordenar, a componer lo que tengamos que componer. Ayúdanos, Abba Kadosh, y seas tú quien nos purifiques y nos santifiques y nos atraigas a ti, bendito Yahshua Mashiach. Toda Rabá, Abba Kadosh, por la vida de Misajín, de Misahayot. Toda Rabá, bendito Yahweh, por tu pueblo. Toda Rabá, por tu amor y tu compasión. Toda Rabá, por ese hermoso sacrificio único y perfecto, Padre eterno. En el nombre de Yahshua HaMashiach, te exaltaremos y bendeciremos tu nombre. Omen y omen. Aleluya.